tercera tiene que ir la vencida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si aquí. Vamos a ver. No sé qué pasa que no nos podemos conectar. Hola a todos. Otra vez estamos intentando conectarnos con Jordi. Esto ha sido una comunicación muy cómica. Vamos a ver qué pasa. Hola a todos. Dios mío, necesito Jordi que escribas por aquí. Jordi, por aquí. Ya va, vamos a ver aquí. Vamos a ver con Jordi. Podemos, sí podemos, sí podemos. Cosas que pasan en vivo. ¡Jordi! ¿Sí o no? Por fin. A la tercera va la Por vencida. fin. Pero es que no me queréis en este lado del Atlántico. Llevo media hora intentándolo. Ahora, ¿y se me escucha decentemente bien o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Qué bien. ¿Cuánta gente, no? Ya. 170. Sí. Qué guay. Mira, yo creo que te despertamos porque estás como así. Tengo el pelo más loco que tú. Es que ya no... Estos días no me peino y entonces tengo el pelo que tengo. ¿Qué? ¿Habéis hablado mucho ya o no? No, nada más les estaba diciendo que lo estábamos intentando hasta que lo lográramos. Vale, ok. Bueno, okay. Qué bueno tenerte por aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti. Vamos a hablar un poquito, ¿sabes? Por encima, pero que como siempre tú aportas muy buenas cosas sobre bollería, específicamente los ingredientes que lo enriquecen. Azúcar, leche, huevo, mantequilla o cualquier grasa que se pueda utilizar. A ver, ¿qué me quieres decir tú? Con cualquiera, puedes empezar con el que tú desees. Yo voy a tratar de ir leyendo las preguntas que en el nombre de Dios Eso, sí. Voy a irlas anotando, trataré de ser la secre e intentaré. Pero hagamos una cosa, si te parece, para todo el mundo. Los que nos estáis escuchando. Wow, hay muchos conocidos por aquí, también seguro tuyos. Una cosita, porque si no es inviable que Carmen pueda leer las preguntas y yo lo mismo. Exacto, o sea, hacemos unos momentos determinados de hacer preguntas cuando os digamos y luego no, porque si no se os van a pasar. Venga, va. Entonces, hacemos una pequeña intro, como ha dicho Carmen, os vais pensando preguntas y al terminar, pues, empezáis a avasallar. Bueno, cuando Carmen me dijo de hablar de eso, de enriquecidos, qué cosa más chula, porque es la parte más dulce, más divertida del pan. Entonces, claro, dijimos de hacerlo primero de alternativas, ¿no? O sea, intentar hacer todo un poco más healthy. Si os parece, os hago como veo yo el tema de lo que sería la bollería. Bueno, aquí habláis de bollería, vosotros también, por ejemplo, en Venezuela. ¿Se conoce como bollería? ¿Sí? Toda la parte. Sí. Vale. ¿Cómo sería el tema de la bollería más saludable o alternativa en todo caso? Sí, esto si quieres lo dejamos al final y tú hablas de la bollería desde tu experiencia, la bollería. Vale. El tema es, para mí la bollería, digamos, sería como un pecado, ¿no? Creo que es así. O sea, tiene que estar. Entonces, aquí hay dos filosofías. Ya que pecas bien, ¿no? Esta es una. Y después está la otra, decir, bueno, se puede pecar muchas veces ligeramente más saludable o en todo caso no recargar tanto. O sea, a veces abusamos demasiado de muchas grasas, de mucho azúcar, etcétera, cuando en verdad un buen producto pues no está nada mal, puede estar igual de bueno o mucho más. Dicho eso, ahora vamos a clasificar. Yo soy un amante de los dulces, de los enriquecidos, todo. Pero eso sí, en bollería. En pan, y es una cosa que cuando hemos hecho los cursos, ¿no? Cuando estuviste en mi curso ahí en Medellín y tal, lo hablamos mucho, Carmen, el tema de que en general sí que creo que hay países que se abusa mucho del pan, o sea, del enriquecido en el pan. En el pan como producto diario de consumo de muchos kilos anuales. Ahí sí, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Sí, absolutamente. Vale. De hecho, hay una pregunta que yo cuando comenzaba el diplomado les hacía, y era que por qué razón creían ellos que si el azúcar era el alimento de la levadura, ¿por qué razón en un pan de harina, agua, levadura y sal, o harina, agua, masa madre y sal, no había azúcar de mesa, pero el pan arrancaba, fermentaba? ¿De dónde venía ese azúcar? Esa era una pregunta que muchas personas no se habían hecho.
y es que es lo que dices tú, se ve mucho el abuso del azúcar para que simplemente pues acelerar el proceso sin necesidad de eso, si hiciéramos unas fermentaciones más largas, si utilizáramos masa madre, sí. todo esto que venimos viendo hace mucho tiempo. Sobre todo, yo creo que más que para acelerar el proceso, que también, porque ya sabemos que el azúcar, bueno, y si ahora vamos a empezar a hablar, pues tiene una primera fase en pequeñas dosis que sí ayuda a la fermentación, pero luego no, es contraproducente. Todos sabemos que un pan muy rico en azúcar es más lento. Es más que nada, entiendo, para intentar dar unos sabores, unos gustos, sobre todo comestibilidad. O sea, un pan dulce, un bollito dulce, más que lo tragas, te lo engulles, como no, para adentro. Y encima pues está rico y ya está. Cuando en verdad hay otros sabores que hace falta educar un poco más el paladar, como es la acidez, como es, por ejemplo, la humedad, pero la humedad de fermentación, no tanto la humedad de una grasa. Y después está la parte del crocante, que esto el azúcar también te lo quita. Bueno, entonces empezamos por eso, por el azúcar, por la grasa, después está toda la parte de... O sea, pero ya nos centramos en bollería, ¿vale? Okay. Hay varios que dicen que por favor desactivemos los comentarios, pero es que entonces no tendremos feedback. Yo creo que vale más hacer eso. Es más chévere que esté así, si a mí me da chance de tomar la pregunta, la tomo, y si no la vuelven a hacer después. Y tú vas tomando. Tú no me escuches, total, tampoco me escuchabas en los cursos, o sea que no pasa nada para que esté... Es broma. No, la haré quedar mal. Es broma. De las mejores alumnas, sin duda, ¿eh? Alumna y profe, porque yo de ella también aprendo un montón. Entonces, vamos a bollería. Empezamos con qué va. Dispara, no sé. A ver. Primero empezamos. Eso, las grandes proporciones de azúcares en la bollería. El efecto ese negativo que ibas a hablar, que efectivamente es retrasar la fermentación, porque en grandes cantidades comienza un retraso de la fermentación importante. Y se ve mucho en la levadura industrial. No manejo muy bien la bollería aún con masa madre, pero bueno, eso, háblame de esos excesos que ponen en de azúcar, qué consecuencias me trae, cómo lo puedo notar que es así, o sea, qué puedo ver. Más o menos siempre se ha dicho que alrededor hasta un 4-5% el azúcar ayuda en fermentación. Sabéis que el azúcar es un disacárido, ¿no? Hay glucosa y fructosa. Entonces, hay una parte que termina siendo fermentable para las levaduras. Pero también el efecto que hace a nivel de que le roba el agua a la levadura, un poco como sucede con la sal, ¿no? Efecto osmosis y tal. Entonces, a la larga, en proporción más grande de 5, pues cada vez va frenando progresivamente la acción fermentativa, ya sea de levadura, de masa madre, de lo que queráis, ¿ok? El tema es que aparte del tema de frenar la fermentación, sí que os digo que el azúcar es de las cosas más difíciles de sustituir cuando quieres hacer algo más saludable. Eso sin duda. Igual que para mí el tipo de grasa es súper fácil, es lo que más he hecho, y el huevo incluso, o sea, emulsionar y dar grasa, pues hay muy buenas alternativas vegetales, por ejemplo, si quieres quitar grasas de origen animal, pero en el azúcar cuesta mucho más, porque el efecto que tiene en la masa cubre muchos ámbitos, desde no solo, obviamente, el dulzor, ¿no? Está claro que la sacarosa tiene un poder edulcorante 100, ¿no? Hay unas tablas, pues el número 100. Mientras que, por ejemplo, el almidón tiene 0, prácticamente no tiene poder edulcorante. O la maltosa, si no me equivoco, tiene un 30. Entonces, el tema es que cuesta mucho el poder edulcorante del azúcar, pero después también, porque hay otros edulcorantes que no son azúcar, después también todas las partes que nos da de caramelización, obviamente, de textura. El azúcar realmente evoluciona una masa de pan a bollería y cuesta mucho sustituirlo. Como por ejemplo, también me habías comentado antes de que habláramos de cómo introducirlo, ¿no? En la masa, en el amasado. Sí, porque te comentaba que aquí en Galicia, ¿no? Entre cursos o que he estado con José o ese tipo de cosas o en otras panaderías aquí, me he dado cuenta que hay formas de colocarla, que yo supongo que tiene que ver también por la cantidad y por el tipo de bollería. Algunas personas la colocan al principio y la diluyen, otras personas la colocan al final y otras personas hacen 2 porciones de azúcares durante el amasado. Entonces, yo sé que sin duda alguna la panadería y la bollería tienen que ver directamente con el resultado que tenga el panadero personalmente, y que se sienta satisfecho con esa evolución de su pan. Pero en tu experiencia, ¿qué quiere decir esto? ¿O por qué crees tú que se hace? O si tú lo haces, pues no lo dices.
¿Y qué consideras mejor en ese caso? ¿Qué tiene que ver con cantidad de azúcar? No sé. Tú, por ejemplo, de lo que has visto, si has visto distintas formas, ¿ahí cuál te ha gustado más? Porque eso también es muy opinable, ¿eh? Claro, tienes que tomar en cuenta que en estas que he visto, todas tienen amasadora, ¿no? Porque eso a mano no es Sí, tan claro. fácil, No, ¿no? hablo, sí. Y he visto que evolucionan mucho mejor las que llevan el azúcar más tardíamente. Lo Sí, vi en las roscas de Reyes de aquí. vale. Pero lo que te digo, ¿qué pasa? Que si a mí me toca amasar eso a mano y a mí me toca meter eso a mano, no es la misma evolución de la masa. Meter el azúcar que está ahí y lograr que eso se integre a la masa adecuadamente. Sí, Entonces, sí, sí. no es lo mismo trabajar en amasadora, pero sí me llamó la atención que no todo el mundo lo hacía igual. Claro, vuelvo y repito, cada panadero con su estilo, pero a lo mejor tiene un porqué, quizás cantidad, no sé. Sí, hay una parte que al fin y al cabo yo creo que exacto, va de lo que has dicho ahora, cantidades. Y nosotros en el día a día que trabajamos hacemos unos panecillos de Viena con muy poco azúcar, un azúcar moreno y nada, creo que no llega ni a un 6%, creo, pues se pone en el principio sin ningún problema, también por un tema práctico, de no olvidarnos, ¿no? A veces es más importante la práctica que no la teoría, porque te jode más un día que no lleve el azúcar, te lo has olvidado, que no que se incorpore, porque en pequeñas cantidades no hay diferencia. Pero lo mismo que vemos en la fermentación, no influye tanto. Pero sí que en grandes cantidades, a mí me gusta mucho dividirlo en partes. No me gusta tampoco muy al final, porque es que hay una cosa a mí que me gusta mucho del azúcar, que es diluirlo en líquido. Entonces, si tengo que escoger, escogería en una gran cantidad, no sé, imagínate, una receta que llegara a un 30% de azúcar. Pues en esa receta, una parte al principio con el agua, con el líquido. Esto me pasa a mí con el roscón, ¿no? El roscón a mí me gusta muchísimo echarlo casi todo con los líquidos. Hago como un macerado, digamos, donde están una parte de aceite, bla, 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 aguas, ahí hay también anís y distintas cosas, y ahí se diluye un poco, ¿no? Se hace un poquito como un almíbar. El tema es lo mismo, que el azúcar, por su efecto higroscópico, pues no nos joda la evolución del gluten, porque le roba esa parte de agua que hace que le cueste mucho más de ligar al gluten, porque siempre se le roba antes al gluten que al almidón. Sí. Por lo tanto, lo ideal, pero siempre en cantidades grandes, por narices tendrás que añadir al final. Eso se nota mucho la receta por excelencia, el panetone. Un panetone que tú no añadas el azúcar de la masa, especialmente del segundo impasto, no lo añadas en un par o tres de veces, mínimo 3, y poco a poco, pues no te va a tirar segurísimo. Claro. Okay. ¿Hay preguntas por aquí de azúcares o qué? Bueno, esperamos que salga azúcar invertido. Vale. Eso es lo que te iba a preguntar. Azúcar invertido, azúcar morena, miel, melaza, o sea, todas esas cosas que se ven para endulzar. ¿Qué aportas allí con respecto a eso? Como te he dicho, es de las cosas que el azúcar más cuesta sustituir cuando buscas edulcorantes naturales. Entonces, a partir de ahí, hay una cosa concreta de algunos de ellos, que es el sabor concreto que te aportan. Por ejemplo, en muchas piezas, como por ejemplo en galletería, el azúcar moreno, realmente el moscovado, el de verdad, es muy, muy chulo. Te da un crujiente que no te da el azúcar normal, un gusto distinto. Si vamos por un tema nutricional, no, porque ya lo tenemos claro que en un 99,9% es lo mismo. Hay un poquito de dos nutrientes, aquellos 2 vitaminitas así, que seguramente con medio mordisco de plátano ya tienes todos los nutrientes que te puedes comer en 40 roscones hechos con azúcar moreno, ¿no? Pero sí que a nivel de sabor es interesante. Miel, ahí voy. A mí me gusta mucho, y eso sí que lo utilizo mucho, azúcares invertidos. Sí que digamos, una parte podría ser miel, que digamos que lo es, ¿vale? Todo el tema de siropes, que por aquí también está Iván que lo comenta, o en sí glucosa, ¿vale? Que es azúcar invertido. A mí me gusta mucho incorporarlo en forma de almíbar, porque muchas veces los panes dulces y tal, como un roscón o cocas, que en Cataluña hacemos muchas y tal, pues suelen ir acompañados de fruta que se confita. Por lo tanto, ese líquido, el confitar, ese azúcar, nosotros lo utilizamos mucho. O sea, es un almíbar, o sea, al fin y al cabo es hacer un almíbar en el que tú ahí puedes incorporar los sabores que quieras, que se transmiten mucho mejor a la masa, y utilizarla. ¿Por qué el azúcar invertido? Pero ya te digo, en forma de miel, en forma de glucosa, en forma de siropes o en forma de almíbar, funciona bien. Porque es un humectante, al fin y al cabo. Primero,
Ajá. Eso es lo más importante. O sea, si yo, digamos que tengo un 10% de azúcar o un 10% de azúcar invertido, me da igual en cualquiera de estas formas, el azúcar invertido me dará un poder de humedad mucho mayor que el azúcar. Al revés, el azúcar me seca las masas, ¿no? Claro. Mientras que el azúcar invertido no. Me dará también un poder de fermentación más grande, ¿vale? Okay. Porque... Sí, por la manera en la que está trabajado. Exacto, o sea, el azúcar invertido ya tiene descompuesto la parte de glucosa y fructosa, por lo tanto ya digamos que aquella glucosa ya es absorbible para la fermentación. Pero también tiene partes no negativas, sino distintas, que por ejemplo no es tan dulzón. El azúcar invertido iría, si la sacarosa era un 100, el azúcar invertido iría por el 70 más o menos. Por lo tanto hace falta más cantidad para endulzar más. Y después también el tema es que la textura es un pelín distinta. O sea, si por ejemplo tú en un brioche te pasas de miel, de azúcar invertido y de todo, si te pasas, irás cada vez... Y eso pasa, ¿sabéis con qué? Con los cocidos escaldados de harina en el pan. Un escaldado es precioso, es genial, ¿no? Un cocido de harina es buenísimo. Pero si te vas pasando, el efecto se pasa de rosca y puede ser contraproducente, especialmente para la cultura gastronómica de cada sitio. Un brioche con un 5% de azúcar invertido es perfecto, es genial. Con un 10, con un 15, con un 20, a medida que vayas subiendo, este brioche cada vez será mucho más gomoso, mucho más pesado, tendrá mucha menos estructura, porque esa humedad que hemos ya no será esa misma miga y la echada, ¿no? Ya no será para nada. Eso la vas perdiendo, lo de la miga y la echada se pierde muy rápido con el tal. Entonces, es saber ver la punta. A mí me gusta que del azúcar total, de una fórmula, pues si vas a poner un 20% de azúcar, pues yo suelo trabajar una cuarta parte o un tercio máximo de ese azúcar lo paso invertido. Una cuarta parte, un tercio. Pero la mitad ya sería demasiado. O sea, hacer un 15% de azúcar invertido o almíbar yo creo que es demasiado. Y una fórmula suelo poner un 5, 10 máximo de almíbar. Ok, almíbar invertido o lo que sea. ¿Cómo? Perdona. ¿Es el mismo porcentaje para todos? Sí, más o menos sí, obviamente. En la miel, por ejemplo, pues ahí también te cambiaría que el sabor es muy potente de la miel. Es muy potente y seguramente en un almíbar hay más agua que en la miel presente, ¿no? Porque el almíbar, al menos de que tú no lo reduzcas muchísimo, si tú te haces el de esto, pues te llega. Pero sí, ya os digo, me gusta mucho. Al fin y al cabo ya sabéis que para hacer azúcar invertido solo hace falta azúcar y se puede invertir de dos maneras. O enzimáticamente, que hace falta pues un cítrico o cremor tartar, o sea, algún cítrico que lo que haga es que ya se divida enzimáticamente, o el otro es por temperatura. Yo habitualmente hago las dos cosas. ¿Por qué? Porque se hace en calor, pero como estoy confitando frutas, limón y naranja, pues sí o sí se invierte. Es muy importante también para saber si hay alguno por aquí que dice azúcar invertido es chino para mí. Bueno, pues ahí va, te lo están diciendo. Seguro que no es chino porque la miel lo es, digamos, o la glucosa lo es, los siropes un poquito, digamos, que ya se han convertido, ya se han invertido, disculpar. Pues lo que os digo, para ver si hemos hecho un almíbar y realmente hemos conseguido convertirlo en azúcar invertido, vuelvo a explicarlo porque veo varias preguntas. El azúcar de mesa, la sacarosa, son dos monosacáridos que es glucosa y fructosa juntitos, ¿vale? Entonces hay un proceso que los divide y entonces pasa a ser de azúcar normal a azúcar invertido. Este proceso puede ser enzimático, con un cítrico, o sea, si yo pongo azúcar... Y con limón... Lo dejo con unas gotas de limón, lo dejo ahí un tiempo, al final lo conseguiré, o cremor tártaro, que es lo más normal, porque tiene que ser mucho limón, o lo otro es con temperatura, ¿vale? Entonces, cuando con temperatura y igualmente el cítrico, hace falta. Entonces, cuando yo consigo un almíbar, que es líquido, una vez frío, sigue siendo líquido y nunca más vuelve a ser, se vuelve a cristalizar, ¿vale? Entonces es que ya realmente es invertido. Muchas veces tú haces un almíbar y mira todo bien, pero cuando es frío con el tiempo se va cristalizando. Se va haciendo como exacto. una Eso cuando hacemos, por ejemplo, merengue, que aquí hacemos muchísimo, pues se tiene muy en cuenta, porque un merengue, si se cristaliza el azúcar, cuando lo comes, el merengue italiano, el más bueno de todos, total, notas el crec, ¿sabes? Sí. Ok, ya va, porque nos hemos llevado toda la conversación. Azúcar.
Bueno, es que el azúcar es un tema álgido. Es la base. Y una cosita, solo más en azúcar, así como Sí. alguna alternativa que he visto, así chula, porque lo principal del azúcar, para mí, os digo, hay pocas alternativas, pero sí que podemos reducir. O sea, para mí la base del azúcar no es eliminarlo, porque es que hablamos, lo dice la palabra bollería, dulce. Entonces, ojalá pudiéramos eliminarlo, pero yo elaboraciones sin azúcar tengo muy poquitas y lo siento, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. ¿Cuál es, o podría, la mayoría de nutricionistas estarían de acuerdo que es el único sustituto edulcorante más o menos natural? Sería la stevia, pero la stevia a nivel de sabor, una stevia realmente natural. Uf, sí, deja como en el Amargo. paladar una base como... Sí, lo mata todo, digamos, a nivel de sabores. Sí, Es como un amargo raro. es un amargo extraño, exacto, pero es que te deja en el paladar un seco, o sea, como seco el paladar. Como Ya, astringente. Es raro, sí. Pero, Sí. y después sí que es verdad que ya encontramos stevias y todo, no, de sabor está mucho mejor, ya no es una stevia natural, ya cogen el steviol, que es bueno su molécula y tal, ya para eso no es lo mismo y no sé decir. Siropes también, pero sucede lo mismo que hemos hablado con la miel y los azúcares invertidos, que no puedes abusar porque no tienen el mismo comportamiento en masa. Y a nivel nutricional también los siropes, hablemoslo claro, no tienen mucha diferencia. O sea, está claro que un sirope de agave, o sea, no pensemos que yo en mi fórmula hasta ahora ponía un 30% de azúcar y ahora ese 30% es sirope de agave. ¿He ganado? Creo que no mucho. Es más, a veces hay problemas, porque abusamos de la fructosa. Abusar de la fructosa, aunque el índice glucómico nos suba, también es malo. Bueno, esto es una cosa más rara. Pero en resumen, a lo que iba, la mejor manera para mí no es ponerle un sustituto al azúcar. O sea, esto por esto. No hay magia, no existe eso. Mira, esto es súper sano, bueno, rico. No suele existir. Es cambiar un poquito el paladar, ¿vale? El paladar de la gente y conseguir disfrutar con otras cosas que no sea ese dulzor, ¿vale? Y eso es vital. ¡Ey, consentido en boca! Está por aquí. Lo del azúcar tiene un valor nutritivo. Sí que es verdad, pero al mismo tiempo tenemos que tener claro que es realmente la droga del siglo XXI. O sea, hay azúcar en todos los lados. Es la droga. Brutal. Después no termina como una bola. Exacto, más o menos. No, y aparte... Mira, te lo puedo decir con... No, hombre, no, eso no es verdad. Esto es la cámara que no está bien enfocada. Hostia, pero ves, mira, la OMS lo dice muy claro. Tenemos que reducir la ingesta de azúcares y de edulcorantes. Entonces, el xilitol, vale, sale. Como hace 2 días, pues cualquier curso que tú ibas, todo el mundo decía, pon maltitol. Y con eso, ¿por qué? Pues porque pasa, como tiene un índice glucémico, el IG, no sé si es 0 o muy, muy bajo, pues venga, para diabéticos, es sin azúcar. En verdad, te está dando otros problemas. O sea que lo importante es, yo creo, al menos... Es no abusar. Es lo que dices tú, es usarlo, pero no abusar. Y una de las mejores maneras que tenemos en el pan es ir a la base. La base es el almidón, porque harina verdad que hay. Entonces, el almidón que hemos dicho que no tiene poder edulcorante, conseguir que ese almidón sí que tenga poder edulcorante. Sí que lo tenga. ¿Cómo se consigue? Pues pasándolo a maltosas. ¿Cómo se consigue eso? Cociéndolo, trabajándolo. Entonces, por ejemplo, eso sí que es muy importante. Yo cuando hago los brioches vegano y tal, que llevan azúcar, pero llevan menos proporción de azúcar, porque una de las razones es que hacemos pues cocidos de harina o los cocidos a baja temperatura o los tangzong, ¿sabes? Aquello que hablamos, los rucs de agua, o sea, poner mucha agua, un poquito de harina y que vaya trabajando enzimáticamente. Creo que te vamos a tener que invitar para hablar de cocidos y escaldados. Eso molaría, ¿eh? Ya me estás enganchando para otra, ¿eh? Qué cabrona. Ay, Dios mío. Creo que te vamos a volver a ver pronto. Eso. Pero esto no se termina, así que ¿qué pasa? A ver, la leche, Jordi, que yo bueno, aquí la verdad es que siempre veo es leche líquida, rara vez se ve leche en polvo. En Venezuela se trabaja mucho la leche en polvo, al contrario de lo que se trabaja aquí. Pero, ¿qué me puedes decir en ambos casos, leche en polvo, leche líquida? Eso, el uso, características, ¿qué me va a dar en el pan? Porque sustituirla, bueno, sí, hay leche de almendra, avena, sí hay muchas, pero ¿qué voy a conseguir con una y con la otra? ¿Qué cambios voy a tener, como lo hicimos en este momento con el azúcar? Sí. ¿Qué nos recomienda? Y desde la experiencia que tienes tú con todo lo que es producción de bollería, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso?
Vale. Hay una pequeña pregunta muy interesante que es para recordar. El azúcar invertido en general, una cuarta parte del total del azúcar, ¿vale? Yo no digo un 5%, yo digo que suelo poner entre un 5 y un 10, pero que de tu azúcar que vas a poner, una cuarta parte se han invertido, ¿vale? Okay. Eso no lo digo porque había una pregunta. Vale, lo que decías de la leche, yo creo que es de lo más sustituible. Espera, sustituible si quieres, ¿por qué? O sea, quien quiera comer fuera de origen animal, ¿vale? O sea, en este sentido, es de lo más sustituible. Exacto, de lo más sustituible. Sí que opino, y esa es mi opinión simple y llana, que seas vegetariano, vegano o lo que sea, creo que la leche, y más la que se usa muchas veces en panadería, que usamos cantidades grandes, suele ser algo que, menos en algunos sitios, si tú estás en un sitio lechero por excelencia, como es Galicia, por desgracia, utilizamos leche que si viéramos de dónde viene, se nos caerían muchas cosas al suelo. Entonces, sí, es una cosa sustituible que creo que se puede. Porque cuesta mucho encontrar y que a nivel sanitario te la acepten una leche y económicamente una leche de un gran origen, bla, bla, bla. Entonces, si no puedes acceder a ella o no quieres, la leche es de lo más sustituible. ¿Qué te aporta? Está claro que para mí la leche te aporta la parte de sabor láctico, o sea, ese punto animal que obviamente tiene la mantequilla de vaca. Esto es único, sin duda, y es muy difícil de reemplazar también por cualquier grasa vegetal, pero con el añadido también de textura, ¿no? La leche, o sea, te hace también ese poder un poquito de lo que decíamos del deshilachado, todo eso, ¿no? Son grasas, o sea, la manera de dar humedad en el pan sin las grasas animales, la puedes conseguir la humedad, pero no ese deshilachamiento. Esto te gusta mucho más. Y la leche te lo da, te da una textura, una mordida brutal. ¿Tú qué piensas? Que totalmente es así. Cuando estudié, ¿Sí? una de las primeras cosas que nos decían es que la leche aportaba esa amiga hilachada que uno veía muchísimo en el pan chino. En Venezuela, el pan chino es un pan, bueno, exquisito y que todos amábamos, que desapareció por un tiempo y que tenía esa característica, que su amiga era así, hilachada. Y bueno, cuando yo estudié, pues lo que más nos recalcaban es que la leche hacía eso. Ahora mi pregunta es, ¿polvo líquido? Vale, y yo, mirar, siempre empecé amando el polvo, porque en todos los cursos iniciales míos era el decir, hostia, el cuidado porque es que la líquida te puede dar problemas de fermentación, no sé qué, y yo creo que no. Primero, la mayoría de leches que usamos, al menos hablo por mí aquí, son pasteurizadas, no lo siguiente. Por lo tanto, problemas de fermentación no te van a dar ninguno. Y sí que es verdad que la leche en polvo, por el proceso como se ha conseguido, a mí me da un poquito más de irregularidad en los panes. Por ejemplo, en los croissants, yo desde hace un tiempo, bastante tiempo, ya he cambiado la leche en polvo, lo vimos en el Obrador, y conseguimos mucho mejor resultado con la líquida. O sea que creo que mejor la líquida, si se tiene que usar una u otra. ¿Ahí cómo vais? Bien, aquí están, bueno, ya están haciendo preguntas ¿Sí? de otras cosas. Dicen, Jordi, con un jugo de frutas también he conseguido ese hilachado. Sí, pero eso tiene que ver porque hay grasas en el pan también, ¿no? Sí, o sea, yo no lo veo tanto por un tema de sustituir la leche o el tema, o sea, con un jugo de frutas solo lo veo jodido. El tema es que seguramente has acelerado una fermentación gracias al jugo de frutas, porque poco más hay en un jugo de frutas. De azúcar, aparte de todo lo otro bueno, pero a nivel de texturas y de eso... Sí, es totalmente. Por favor, dejen... ¿Vale? Sí. ¿Qué más? Sí, vamos a dejar el video 24 horas en el Instagram mío. Y por allí se va a poner en YouTube para que no se lo pierdan, porque Jordi da tantos tips que no da tiempo a copiar. Yo no lo puedo copiar en el mío. Yo te lo paso, así que yo te paso el grabado en pantalla. ¿Okay? Entonces, las leches vegetales, solo un pequeño... Porque aquí uno lo pone leche de soja y tal. Las leches vegetales realmente consigues bastante, porque al fin y al cabo es lo mismo. Una leche vegetal, ¿por qué se llama leche? Aunque no se tiene que llamar leche, oficialmente es bebida de tal. Porque se consigue sacar también la grasa de aquel vegetal. Entonces, te pueden hacer un efecto también humectante, de una cierta textura, también bastante bueno. El tema es el sabor, que no es lo mismo. Que a nivel de sabores, esto también depende mucho de las marcas. Cuidado que las leches vegetales muchas veces van azucaradas, cuidado con eso. Y después que depende del sabor. Hay gente que le gusta mucho las almendras. A mí personalmente la mayoría de leches de almendras las odio. He probado pocas que me gusten. Hay algunas de muy buenas, pero pocas. La de soja yo la utilizo, pero por un tema de emulsión, que después hablaremos de eso. La de avena
es un poquito la más neutra y que a nivel nutricional también te puede encajar más, pero su sabor es el que es. Entonces también depende cómo esté hecha esta leche. Hacerse una leche vegetal buena tampoco es tan difícil, ¿eh? No. Y no es tan difícil y consigues muchas veces mejores resultados. Para mí es un gran sistema también de subir, potenciar azúcar. Por lo mismo que hablamos, porque puedes darle un tratamiento térmico y conseguir una leche vegetal bien dulce, mucho más dulce que una leche animal. A ver, un tip para conseguir esa leche vegetal en cualquiera que la quieras decir. Vale, el tema es, por ejemplo, primero, en el caso de avena, yo la mayoría que he hecho es avena y también almendra. El tema es trabajar, o sea, con calor, tener tratamiento térmico, digamos, ¿no? O sea, esa leche, si se hace un proceso cuando se tiene... Como si vas a hacer una infusión. Infusión o al fin y al cabo lo mismo que haríamos con el cocido. O sea, al fin y al cabo romper los azúcares. En el caso de la avena, pues de la avena, ¿vale? O sea, que cuando tú tienes... Pero cuando ya has hecho... La avena se deja macerar todo un día con agua, bla, bla, se cuela, se tritura todo. Cuando ya has hecho esto, aquella leche de avena... al calor. Y poco a poco irla trabajando y le viendo muy lentamente. Si esto lo haces más lento, ves claramente, y más si la has dejado un día en remojo, eso es muy importante para activar la avena y para conseguir más dulzor. O sea, prolongar los tiempos. Ok, proporción de agua y avena, en este caso, un aproximado. Hostia, ahora que me acuerdo, yo creo que iba a 100 gramos por litro, 100 gramos por litro, 150, depende de los pesos que quieras. No es lo mismo una leche de avena para meter a una masa que para hacer un café, por ejemplo. Si es leche para beber, pones menos cantidad. Pero para una masa que quieres más chicha y en un obrador tampoco tienes tanto espacio, quieres más condimento, pues metes más avena. Ok, ¿ves? Eso es un super tips. Pero esto te lo voy a cobrar aparte, ¿eh? ¿Vale? Me vas a reír que tengo todo y después piensas que estoy enferma. Eso. A ver, Jordi, vamos a pasar a las grasas, así un salto. Ah, bueno, antes de las grasas, por ahí preguntaron varias cosas. Preguntaron que si es lo mismo 100 gramos de leche en polvo que 100 gramos de leche líquida. Yo por allí dejé de todas maneras un pequeño video en Instagram TV hablando de la conversión de leche líquida en leche en polvo. No sé si igual quieres acotar algo, lo puedes acotar sin ningún problema. Solo hablo yo, coño, habla tú. Dale, va, explícale si has hecho el vídeo. Digo que está aquí. O sea, para no alargar No, pero muy rápido, ¿cómo lo sueles hacer? Bueno, cuando yo voy a hacer una conversión o sea, que yo, por ejemplo, tengo agua en la fórmula y lo que yo quiero es pura leche líquida, yo digo, bueno, si en 100 gramos de leche líquida yo tengo un 87.5 de agua, pues yo quiero tener 100% de agua utilizando solo leche líquida, pues ¿cuánto tengo? Una regla de 3. Por eso digo que vayan al video porque es muy fácil cuando lo hago con polvo y también lo hago sustituyendo una parte del agua nada más por leche y utilizando la polvo. Pero bueno. Claro. Solo una cosita, si el tema es convertir, tú una receta tienes, lo que tú has dicho es cuando quieres pasar toda la leche, ¿no? En lugar de agua. Pero si yo tengo X% de leche, 30, y la quiero pasar a polvo o al revés, también tienes que mirar qué porcentaje de materia grasa tiene la leche en polvo, porque no toda lo es. Porque si no es verdad, la leche entera, o sea, la leche líquida suele tener eso, ¿no? Pues si hay un 87 y tal de agua, no significa que tenemos que dividir por 10. O sea, ¿me entiendes? O sea, que por un litro de leche no son 100 gramos de leche en polvo. Todo depende del porcentaje de grasa de la leche en polvo. De grasa de la leche, sí. ¿Ok? Vale, eso es en caso de polvo. Ese es en caso del polvo. ¿Cómo? Ese es en caso de que hablemos en polvo, ¿no? Sí, bueno, para traducir líquida a polvo, polvo a líquida. Yo siempre había escuchado, antiguamente se decía que era una quinta parte, muchas veces, ¿vale? O sea, que si tú hacías un litro, pues serían 200 gramos. Que más o menos, si miras los porcentajes, va por ahí. Va muy cerquita. Sí, de hecho, en las bolsas bueno, antes, no sé ahora. Sí. Las bolsas de leche en polvo decían cuánto sí, el porcentaje de materia grasa. ¿Cómo deberías diluirlo y qué te aportaba exactamente? Esa es la manera. Sí, bueno, esa era la otra pregunta, pero ya respondiste lo de las grasas, que sí tiene que ver definitivamente con la leche que utilices, porque nosotros todas igual. Sí. No es lo mismo utilizar una descremada que una completa. Hablando de grasas, Jordi, tenemos infinidad, ¿no? En Venezuela se utiliza mucho manteca vegetal, aceite, y en aceites, pues olivas, girasol. ¿Manteca vegetal qué es? Exactamente. Bueno, una margarina. No, margarina es como un plástico. No me sé bien la manteca vegetal, ¿qué es? Cuéntame, a ver.
Bueno, la manteca me acabas a raspar. ¿Qué es la manteca vegetal? ¿De dónde sacas la manteca vegetal? No jodas, va a decirme el hombre. No vayas a decir... No, o sea, ¿de dónde? Por Dios, alguien que me eche el... No solo de ¿De dónde? dónde viene, sino que con qué proceso, porque yo realmente creo que es margarina. Otra cosa es que esté mejor. Vale, ok, venga, va. Responderme, por favor. Todo el mundo está muerto de la risa. Alguien tiene que salir a socorrerme. Vamos a llamar a A Juan. ver. Juan. Manteca de palma, o sea, aún peor. Aún me lo pones peor. No sé de dónde la... Son grasas hidrogenadas, ¿sí o no? Pues Seguramente. entonces, si son grasas, es margarina. ¿De palma? No. Pero ¿cómo? Vale, yo te lo pregunto al revés, ¿qué es la margarina? A ver, escúchame. Aquí, de hecho, en el mercado hay una manteca vegetal blanca. Blanca. ¿Sabes cuál te hablo? Claro, es que las mantecas vegetales, como son hidrogenadas, son blancas. Si te la venden amarilla, suele ser porque le ponen colorante amarillo. Ok, la margarina es amarilla. Pero porque le ponen... No, sí, hombre. Por pero, eso, es lo escucha, mismo, es pero, lo mismo. Pero la es lo base es mismo. la misma, es lo que te Sí, digo. sí. Ok, eso lo entendí. ¿Ves? Ya aprendí algo nuevo. El tema, no es verdad. O sea, el tema es que son aceites vegetales, la mayoría de ellas, el palmiste, esa de la palma, que se hidrogenan para que se junten esas moléculas de grasa bien con una proporción determinada a veces de agua. Es que no tengo, ya va, espérate. Vamos, déjame buscar, porque yo no sé bien el contenido de la margarina. Ya lo voy a buscar para averiguártelo. Venga, normalmente las margarinas, a veces, y yo creo que la manteca vegetal también, a ver por aquí que dice, Sí, pero vegetal que se aceite vegetal hidrogenado a ser sometido consistente, posee un aroma inerte. Vale, exacto. O sea que es lo que estamos hablando. Sí, pero la margarina, a ver, alguien que saque una margarina de su casa, por favor, y que le diga a Jordi que dice por detrás, porque yo lo tengo aquí. No sé cómo es el proceso de la margarina. Yo creo que es exactamente igual, ¿eh? O sea, el objetivo es una mezcla de aceites que depende de cada marca, depende de cada país, serán de un origen o de otro. Que ahora se pasa mucho al tema, se quita la palma por en medio porque también no está de moda, etcétera, etcétera. Que se hidrogenan para conseguir convertirlos en otra textura, en sólido, digamos, que hay una parte de agua o no, dependiendo si es anhidra o no. Sí, hay agua. Y después hay saborizantes y colorantes, pues eso a gusto de cada uno, ¿no? Pero es horrible, ¿no? Yo te decía porque es espantosa, ambas son espantosas, ¿verdad? Vale, pero sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, dime, la pregunta. Que en Venezuela hay panes, por ejemplo, la canilla, que es de nosotros, ese pan naturalmente lleva manteca vegetal, o sea, la lleva. Pero no consigues un pan cerrado. Hagamos una cosa, va, que así también hay un poquito de controversia. Y que todo el mundo que nos está escribiendo responda lo que cree. Porque esta es mi teoría sobre todos los panes dulces, y bollería, que o sea, su tradición, vuestra tradición de azúcar blanco y especialmente, y lo que tú me hablas ahora de una manteca vegetal, o sea, ¿cuánto tiempo tienen las mantecas vegetales? Yo me he de creer que hace 100 años había, a lo mejor sí, había mantecas vegetales, o sea, había el proceso de hidrogenación y se conseguía una manteca vegetal, o eran a partir de aceites vegetales. Es que ahí cambia mucho la cosa. No sé, habría que averiguar eso, no sé si, pero yo... A ver si hay alguien por aquí. Hay alguien por aquí que habría que traerlo, ya sé, deberíamos pedir una llamada a Cristian. A Cristian, a ver si saben. O a Capi, si estás por ahí, Capi, sal de ahí. ¿Algún poquito de historiador del origen? Un historiador, por favor. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a resumen un poquito y a poner, ¿veis? Era a partir de manteca animal, yo también lo pienso. O sea, seguramente los dulces originarios eran mantecas de origen animal, o bien las margarinas son de 1853, wow, pensaba que eran más tarde. Vale. Yo no estaba. Vale, bien. Buen dato. Entonces, vamos al origen, pero seguro que era el mismo proceso. Vale. Entonces, vamos a simplificar. Por un lado tenemos las de origen animal, lo tenemos claro, mantequilla, mantecas de vaca, mantecas de cerdo, la mantequilla pueden ser
también sin agua, o sea, clarificadas, ¿sabéis? El clásico ghee, que es una mantequilla. En 1902 empezaron a hidrogenar grasas, ¿vale? Esto ya me empieza a cuadrar más, esta fecha, ¿eh? Que el 1800 y algo. Entonces, pero un momentito. Entonces, a lo que vamos. Y después están las vegetales, que son a partir de aceites vegetales, hidrogenados para conseguir una textura sólida, ¿vale? Con o sin agua. Las animales casi siempre llevan agua, al menos de que no se clarifiquen, se separe el sólido del agua, del lácteo del agua. Entonces, ¿qué tenemos en la parte de las grasas vegetales? Si queremos ir separando las grasas animales y añadiendo grasas vegetales un poco saludables, un pelín más saludables, entonces tenemos que, ¿cómo? La manteca vegetal hace 1000 años, como manteca con un proceso de hidrogenación hace 10.000 años, pues o sea, explicármelo. Entonces, contarme, eso de Napoleón es súper chulo, de que se hizo durante la guerra, porque la mantequilla se echaba a perder. Muy bien, muy bien. Vale. Hostia, pero aquí estáis dando 1000 datos, ¿eh? Otro, la guerra mundial, no lo sé, pero vamos, por un segundito, paremos el origen histórico, podemos hacer un live hablando de los orígenes históricos de las grasas, ¿vale? Pero vayamos a cómo utilizar una grasa. En este momento, si queréis trabajar con una grasa vegetal que no esté previamente tratada, yo lo que os quiero decir es esto, ¿vale? Una grasa vegetal, o sea, un aceite vegetal que no esté tratado previamente, tenéis varias opciones. El tema es que en la masa, cuando tú trabajas con aceite, el nuestro por excelencia es el de oliva, que es de los más saludables, pero después hay otros muchos aceites. Realmente todos los aceites son muy saludables, el problema es su proceso de extracción. Por ejemplo, el propio aceite de girasol, que dirías, hostia, tiene que ser muy bueno, el aceite de girasol, su proceso de extracción es realmente el que lo destroza, y de refinamiento, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Yo tengo un aceite determinado y quiero introducirlo en una masa. El tema, es que estoy leyendo las preguntas y ya tantas cosas no puedo hacer. Lo sé, estoy confundiendo. El gran problema de introducir una grasa líquida en una masa es que, debido a su estructura líquida, cuesta mucho más de incorporar, ¿vale? Sí. Entonces aquí tenemos dos principales problemas. El principal es el gluten. ¿Cómo interfiere en el desarrollo del gluten? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Y esto, bueno, esto tú sabes que lo explicamos en el curso, ¿no? Un poquito. Entonces, lo que tenemos es el gluten. Sabemos que cuando empezamos un amasado nosotros tenemos las hebras o las fibras de gluten, para entendernos, son proteínas, las hebras de gluten, como si fueran estos dedos. Ahí hay glutenina y gliadina principalmente, están por ahí sueltas en la masa. En el momento que nosotros echamos el agua en el amasado, estas hebras de gluten empiezan a unirse, ¿vale? Empiezan a unirse y empiezan a formar, gracias al agua y a un trabajo mecánico, empiezan a formar la malla, que sería el gluten como lo conocemos, ¿vale? El gran problema, ¿cuál es? Si tú quieres cogerte los dedos y hacer así, está muy bien, pero si ahora te llenas de crema hidratante o de aceite o de vaselina y hacer así, no consigues. Por lo tanto, ¿por qué siempre se dice que la incorporación de las grasas sea tardía? Para realmente tener eso, tener el gluten ya formado y después lubricarlo por fuera. Dime. Claro, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Pero eso también tiene que ver con la cantidad de grasa que se está incorporando, sin duda alguna, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo siempre que yo ponga por ejemplo, un 20% de grasa, en este caso líquida, a que vaya a poner un 4%, 2%. Sí, sin duda. Obviamente le estará interfiriendo igual, ese 4%, pero su peso, o sea, el daño que le estarás haciendo será tan mínimo que no te va a cambiar nada. Hasta cierto punto, un poquito de grasa, yo por ejemplo tengo una chapata que le pongo, un 2% de aceite de oliva, se lo ponemos pronto, porque también llega a un punto hasta de emulsión que le va bien, ¿vale? Pero en general, la grasa, cada vez como más subas la cantidad, más te va a entorpecer el amasado. Entonces, claro, ahí es donde está el gran problema de utilizar aceites vegetales en las masas. Es cuando los incorporas, ¿vale? El primero es cuando los incorporas, porque al ser un líquido, te pide que lo eches al principio. Tú imagínate, os pongo un ejemplo. Una masa que lleva un 70% total de líquido.
y es un 50 agua un 40 agua y un 30 aceite. Os pongo una fórmula así, 50 agua y 30 aceite, ¿vale? Por el tipo de harina determinado, etc. Ese 30 de aceite, no echarlo al principio es muy difícil, porque tú empezarías con una masa al 40%. De hidratación, una harina fuerte al 40% es terrible. Echar este aceite luego, la masa a mano llorarías, pero es que a máquina y en cantidad te pasaría exactamente igual. Eso es muy jodido. Y ahí es uno de los principales problemas que yo me he encontrado en utilizar, porque realmente nosotros ya hace unos 3 años aproximadamente que nuestro brioche ya es con aceite de oliva. Y no hay ninguna diferencia. Aparte hay un punto también, que esto es un pequeño KitKat, de todo lo que estamos hablando. Cuando uno quiere cambiar algo, ya hablo a nivel profesional, pero también puede servir en casa. Cuando uno hace cambios al inicio, muchas veces son cambios que dice, wow, la estoy cagando, y si esto no estará bien. O digamos, este cambio me da un producto que es un 8, ¿vale? Hay un factor en el pan que se llama la rutina, la experiencia. Ese 8, al cabo de 2 años, seguro que va a ser un 9. Seguro. Hay un punto que es así, y a nosotros nos ha pasado con el brioche de aceite de oliva. Yo el brioche vegano, no me gusta llamarlo vegano, por eso siempre habitualmente hablo de aceite de oliva, aunque sea vegano, pero entiendo que el motivo para mí principalmente es potenciar nuestro tesoro líquido, que es el aceite de oliva. Pues al principio era algo muy raro, hostia, no va a gustar, no es lo mismo, hay la comparación con la mantequilla continuamente y son cosas distintas. Pero a la larga, pasado 3 o 4 años, nuestro brioche es brutal, yo no lo cambiaría para nada. Entonces, dejando este KitKat, lo que más me costó es la incorporación. ¿Por qué? Porque una grasa animal como la mantequilla, tenemos una parte, pues un 84, un 86, depende cuál, 80, de grasa, con un agua que ya está emulsionada. Por lo tanto, la incorporación de la mantequilla en la masa es mucho más fácil. Primero, porque es sólida, la puedo echar al final y ningún problema. Y segundo, porque ya lleva un punto propio de agua emulsionada. Por lo tanto, se me va a enganchar mucho mejor en la masa. Fijaros otra cosa. La mayoría, y hay otra complicación. Si tú utilizas aceite, habitualmente es porque no quieres usar nada animal, no usas huevo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros que habitualmente la mantequilla y los huevos, en la mayoría de fórmulas, van por ahí. Exacto, van por ahí. Si hay mucha mantequilla, habrá mucho huevo. Después te vendrá un panetone que dices, no, pero aquí hay yema principalmente, después el otro. Pero habitualmente van igual. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué van igual el huevo y la mantequilla? Dejo esta pregunta. Porque los dos tienen agua. ¿Cómo? Porque los dos hay agua. ¿No? Bueno, pero yo podía poner más agua. O sea, pero ¿por qué? Digamos que a la mayoría de fórmulas, si subo la mantequilla, ¿por qué subir el aceite? Venga, va. ¿Subirás qué? Perdón, subir el huevo. Ah, ok, yo el aceite. Sí, se me ha ido. Bueno, porque, a ver, bueno, no sé, así se me ocurre. Porque dentro de ambos hay agua, pero esa agua que está contenida sale menos fácil que si colocara solo agua, ¿no? O sea, tienes por mayor tiempo más humedad, ¿no? En el producto. No, sí, pero yo no te pregunto las particularidades del huevo o de la mantequilla, sino te pregunto por qué, vale, aquí ya lo han empezado a responder, porque son emulsionantes. El huevo tiene un poder emulsionante muy grande, por lo tanto, y tiene mucha más agua, el huevo entero, que la mantequilla. Entonces, lo que tú haces cuando subes mantequilla, necesitas retener esa grasa dentro de la masa de alguna manera. Por lo tanto, necesitas subir un emulsionante. Eso cuando trabajas con aceites vegetales no pasa, al menos de que no pongas emulsionantes. Entonces, tienes que conseguir una emulsión. Y ahí está el tema, ¿de acuerdo? El tema ahí está el tema, la emulsión. Ahí viene, es lo que tú querías, ¿eh? Lo que yo quería, las emulsiones. Te ha costado 50 minutos, ¿eh? Llegar a la emulsión, pero has llegado. Ese es el proceso que nosotros hacemos, ¿vale? El de emulsionar el aceite previamente antes de incorporarlo cuando son cantidades grandes. Yo del total de aceites, si por ejemplo en una fórmula llevo un 20% de aceite, la mitad lo emulsiono, la otra mitad no. También por un tema práctico, porque es que emulsionar en grandes cantidades, yo por ejemplo en una masa de 50 kilos de harina, he de utilizar pues 10 litros de aceite. 10 litros de aceite, emulsionarlos en un batidor es un drama. Entonces suelo hacer una parte, la mitad emulsionada, con leche de soja. A veces también la emulsión con leche de almendra tendría que poner mucha cantidad y empezar a variar sabores. Lo ideal, yo lo hago con leche de soja y creo como una mayonesa, que realmente incorpora mucho mejor. Pero no solo es por un tema de amasado.
Porque el tema del aceite, por ejemplo, hay muchos dulces originariamente que llevan aceite, pero la mayoría de dulces con aceite suelen ser masas quebradas. Fijaros en eso. Pensar, o sea, no sé, ahora estoy pensando en Galicia y sé que había uno, no me acuerdo el nombre. Ya va, ¿y la torta de zanahoria? Mira, como una torta de zanahoria. ¿Tú ahí qué tienes? Es una masa, coño, las magdalenas clásicas o muffins, bueno, los muffins es, perdonar, es base de mantequilla, pero las magdalenas de toda la vida, el tema es que, con sentido boca, un emulsionante, o sea, refuerza la masa, pero ahora estamos hablando de su virtud principal es conseguir fijar la grasa en la estructura, ¿vale? Para que se funda, o sea, que conseguir emulsionarla con el agua de la masa presente. Que se ¿vale? degrade, pues, que se O sea, funda. lo que estamos hablando es que cuando incorporamos una grasa hace falta que algo la enganche a nuestra estructura de la masa. No solo para el amasado, y eso es muy importante a dónde iba. En un bizcocho, en una magdalena, en una tarta, en un carrot cake o en elaboraciones clásicas, lo que vemos es que cuando tomas algo con aceite, cuando lo muerdes, no hay ninguna textura, o sea, es algo que se desmitaza completamente, porque no has creado gluten. O sea, los antiguos que utilizaban aceite, no es que no supieran, sino que no se hacía, se echaba el aceite como agua y pasaba lo que hemos dicho, ¿vale? Y esto en un brioche no lo quieres, ¿no? Eso tanto. Entonces, tienes que buscar emulsionante por un lado, añadir una parte al principio, o sea, yo la parte que emulsiono la añado al principio. Es la que añado al principio, ¿vale? O sea, el ejemplo que hemos puesto, hay un 40% de agua y un 30% de aceite. Pues la mitad del aceite lo vamos a emulsionar y estará al principio con el agua. De este modo, no tener una masa tan dura. La segunda parte del aceite ya irá al final del amasado, ¿vale? Sí. Pero lo que te decía, ahí el problema final. Todo el rato hablamos del amasado, conseguir gluten. Otra cosa que te ayuda, pequeño paréntesis también, autólisis. Habitualmente en la bollería no se trabaja con autólisis. Yo en ese caso la amo, porque la autólisis es una manera, en un amasado que sería muy largo, por ese problema que hay de que echas grasas al principio, yo lo que he comprobado es que cuando hay un porcentaje de grasa, en la autólisis consigo crear mucho más gluten que no amasando, ¿vale? Por lo tanto, o sea, sí, ¿me entiendes? Dime, pregunta. No, lo que te iba a decir que autoriza igual que siempre, harina y agua, o también vas a colocar ahí la... No, claro. Aquí cuando te hablo es que ya lleva una parte de grasa. O sea, cuando tú te ves obligado, porque toda tu grasa es líquida, es un aceite vegetal, la parte primera que introduzco al inicio, que me veo obligado a hacer eso, ahí doy una autólisis. Y consigo que se incorpore mucho mejor a la masa sin tener que trabajar en exceso esa masa. Porque claro. después también la estaré castigando. Por lo tanto, otra herramienta que se me ha ocurrido ahora es la autólisis. Pero lo que te decía al final, después de todo, no solo un tema de amasado, desarrollo de gluten, de hacer la membrana preciosa, es un tema de producto final. Es un tema de que, lo que te decía, cuando tú comes algo, el aceite, aparte del tema del desmigajado, hay otro problema. Si el aceite no ha tenido suficiente emulsionante, el aceite, el volumen no es el mismo, pero aparte se deja ir. O sea, yo mis primeros brioches de aceite, una vez cocidos, buenísimos, los dejaba en un rincón dentro de una bolsa de papel y al día siguiente la bolsa de papel estaba chorreando el aceite. Chorreando. ¿Me entendéis? Porque el aceite, la masa había soltado, por lo tanto se había secado. Siempre los productos con aceite suelen ser más sólidos, ¿ok? Sí, entonces ahí de esos sí, y un poco más secos con el tiempo, ajá, sí. Mucho más secos. Entonces ahí, por lo tanto, religión o cosas básicas con productos dulces son, primero, una parte, dulces quiero decir, perdonar, con aceite, con aceite líquido, ¿vale? Una parte del aceite emulsionado y al inicio. Segundo consejo, autólisis. Como más larga, mejor. Tercer consejo, tiene que haber ahí, sí o sí, algún cocido de la harina. Una parte de la harina escaldada, cocida, un tanzón, lo que os dé la santa gana. Pero algo que le dé esa humedad que el aceite no le da. Exactamente. ¿Vale? ¿Y en cuanto a la temperatura de las grasas? Vale, al fin y al cabo, en el aceite, otra cosa es que vosotros también trabajáis mucho con el aceite de coco. Y el aceite de coco ahí sí que podrías jugar, decir, bueno, el aceite de coco depende de qué temperatura, me será sólido y lo podré echar bien. Pero también tenías el problema de, igualmente, un poquito del emulsionante, también te haría falta aceite de coco, o sea, también te haría falta algo de emulsionar en la masa, aunque no sea emulsionar el aceite de coco, pero que tú en la masa le metas algún emulsionante, como podría ser pues la propia leche de soja,
Primera cosa. Y segundo, que el aceite de coco te quita el sabor. Es coco. Es como, O sea, pero pasa con el oliva también. Yo el aceite de oliva que utilizo para los brioches, toda la vida yo en casa he escuchado que las magdalenas, Jordi, que no las hagas con aceite de oliva. Yo, pero no, uno va cuando empieza con la buena fe, no, voy a hacer todo un poquito más bueno, más saludable, aceite de oliva, en lugar de girasol. Que no, es que quita el sabor y realmente ha sido así. El aceite de oliva es muy potente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? He conseguido un proveedor aquí que me trae un aceite de oliva que es de la zona del Ebro, de Lebra de Tarragona, que nos da un aceite que es mucho más maduro. O sea, cuando lo cosechas más maduro, tal. El tema es que al no ser tan verde, no hay tanta clorofila y no es tan potente. O sea, es mucho más suave. Siendo aceite de oliva virgen extra, mucho más suave. Otra opción es también quemar un poco el aceite. Si tu aceite es muy potente, lo puedes darle calor. Esto se hacía antiguamente para quitar sabores en aceites muy duros. Se les quema un poquito y este consejo me lo dio Iván, que yo ni lo sabía, Iván Yarza. Me dijo, hostia, quémalo un poco y conseguirás bajar el sabor y también está muy bien. Pero lo mismo pasa con el sí, pero ¿quemas con el el coco, aceite de oliva? no quemarlo. Cuando digo quemar es la expresión de ponerlo, de calentarlo y prácticamente no dejar que llegue a echar humo. O sea, justo antes de que echara humo ya lo paras. Pasa lo mismo con el de coco, que realmente te quita mucho el sabor. Y ahí se tiene que vigilar. Los refinados, como un de girasol refinado y tal, el tema es que es muy neutro y muy bueno en ese sentido. ¿Vale? ¿Has utilizado manteca de cacao? Shauki. Manteca de cacao muy poca. Muy poca. ¿Sí? En cuanto a trabajo en la masa. Sí que como espesante en aceites. Es una manera de conseguir endurecer un aceite, pero es que no me da el efecto que quiero en la masa, en el sentido de... O sea, si es para hacer que un aceite líquido lo pueda incorporar... La manteca de cacao nos puede engañar por eso, porque decimos, oh sí, he solidificado el aceite, pero en verdad no tiene este efecto emulsionante en la masa final. Eso tenemos que ir en cuenta, ¿vale? Que te va a ser sólido, te va a ser fácil de introducir, pero tiene este otro problema, ¿vale? Si yo quisiera hacer eso, o sea, en el caso de croissant, de hojaldrar, o sea, croissant o hojaldre, cualquiera de las. O sea, es más complicado. Sí, es más complicado hacer Ahí sí que tienes que ir con manteca. Ahí sí que tienes que ir con manteca. Yo, por ejemplo, emulsiono y consigo una mayonesa muy espesa para la ensaimada, ¿sabéis? La ensaimada, ¿sabéis lo que es la ensaimada? ¿Vale? Ok. Que para mí es de los mejores dulces, esa puta locura, pero realmente de proceso. Para mí es uno de esos dulces que te enseña que no es tanto los ingredientes, porque es algo muy normal, sino es el proceso del laminado y tal. La ensaimada lo dice la palabra, saim, que es grasa de cerdo. Yo hago una que es una... Sí, eso te iba a decir que aquí se hace con grasa de cerdo. No, siempre, o sea, las Islas Baleares, que es el origen, es grasa de cerdo, y por eso yo No, digo aquí vale, en el mundo. La llamo falsa ensaimada, porque por favor no es una ensaimada, ¿no? Y ahí sí que monto mucho el aceite de oliva con leche de soja y conseguimos una mayonesa. Pero no, en Venezuela, perdón que te interrumpa, en Venezuela ves la ensaimada con mantequilla. No, la ves con grasa de cerdo, así que es una falsa ensaimada también. Total. Ahora, lo que no entiendo es que usáis mucho la grasa vegetal, la margarina, o la grasa vegetal, como lo he llamado antes, pero en cambio la mantequilla para una ensaimada que no la lleva, coño. O sea, ahí me muero. Esto ya me explota la cabeza, ¿no? Me explota la cabeza. Tenemos una que otra cosita por ahí. Exacto. Entonces, bueno, para conseguir laminar croissants con aceite, el tema es solidificar principal. Hay distintos sistemas. Yo lo he llegado a hacer hasta con ceras naturales como cera de abeja. La cera de abeja es un solidificante. Pues lo consigues, pero sí. Pero luego te dejan el paladar un sabor de... Bueno, realmente te tiene cera el paladar, ¿no? No me mola. No me mola. Entonces, hace falta manteca. Okay. Pero igualmente, el trabajo de una mantequilla es muy complicado. Y luego está el sabor. Piensa que en el horno la mantequilla desarrolla principalmente también por la parte de agua que tiene en el interior, ¿no? Por eso, por una parte, esa grasa y ese agua expanden. Eso depende qué emulsión o qué mezcla tú hagas de manteca de cacao con algún aceite, no consigues esto y menos las temperaturas. El tema del trabajo, la plasticidad de una mantequilla. Yo cada vez que he ido a dar cursos en Latinoamérica, y tú lo sabes, lo que llegué a sufrir ahí en Medellín, pero es que me ha pasado en otros sitios. Primero porque las mantequillas que tenéis son distintas, después por la temperatura. Ahí creo, por lo que me habéis dicho, pues os es muy difícil encontrar mantequillas ya preparadas para el croissant, que son mantequillas que por su proceso ya son mucho más
consumirlas en general. En Y pasa general. mucho, sí. Y pasa mucho que la mantequilla también el porcentaje de grasa no es como el de aquí. Aquí tú consigues 80, 84, 82. Aquí está. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Cha, 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 cha. Se cortó. ¿No ¡Hola! estamos? Hostia, ¿cómo fue eso? Yo dije, vale, ya me han echado. Ya me han echado. Después de lo de No, la yo dije, margarina. se nos olvidó. Por eso fue que te dije lo de la hora, porque es que ellos. Sí, sí. Pero pensaba que avisaba. Y yo siempre me avisa arriba. Al ser No, compartido. a mí me lo trancó, pero menos mal que me dijo, ¿deseas guardar el video? Y yo, sí, sí. Vale. Qué bueno. Mira, te iba a contar, Bien. no sé, pero cuando a mí me enseñaron ensaimada, porque vi que muchos comentarios decían, no, la ensaimada en Venezuela no, pues sí. En muchas partes, muchas personas enseñan la ensaimada con mantequilla. Quizá buscando otra cosa, pero definitivamente yo sé que es con manteca de cerdo. Aquí me la enseñaron también cuando Sí. vi el curso y sí, el sabor es totalmente distinto, pero es divino, divino el sabor de la ensaimada. Buenísimo. Sí. Es muy bueno. Sí, pues bueno, ya hemos repasado un poquito todos, ¿no? Yo Sí, creo que... sí. Por aquí tenemos una pregunta que decía que ¿qué te parecía cambiar grasa, o sea, aceite o mantequilla por yema de huevo? ¿Cómo? Vale, cualquier tipo de grasa por yema de huevo. Por yema de huevo. Sí. Pues, hombre, es distinto. La yema también te da aquel efecto que decíamos de textura. Para mí, yo creo que la humedad no es exactamente igual que la de una grasa, que la de una No es la mantequilla. misma, no es la misma. Yo creo que la yema de huevo tiene como el 50%, algo así de agua en su interior. Sí, pero digo, el efecto es que es muy importante, ¿eh? Que el efecto de humedad no te lo da el hecho de la cantidad de agua que lleve, porque la clara lleva más agua. La clara, la parte Sí, blanca la del huevo, clara ¿no? tiene como el 90%. 90 o más. Sí, 90. Pero Ajá. si no es su capacidad luego de retener ese líquido, ¿no? En la masa. Por lo tanto, para mí la yema, hostia, solo yema, yo lo veo sin ninguna otra grasa como sustitutivo. La verdad es que nunca he hecho ningún dulce de solo yema de huevo. No sé el efecto. Obviamente he hecho dulces con mucha yema de huevo, principalmente el panetone, muchísimo. Pero siempre es con otra grasa. Siempre acompañado de algo más. Pues. Sí. Yeah. Ok, te voy a ver algunas preguntas que pude copiar en el interín, porque la cosa pasaba así volando, ¿ok? A ver, tu recomendación con respecto a la bollería y la nevera? O sea, ¿cómo tratas tú esos panes dulces, ese dulce pecado, como le dijeron por ahí, en nevera? O sea, ¿cómo trabajarlo? ¿Qué dice? Aunque ya sabemos que los tipos de harina venezolanos, de todas, cuidado con la nevera y las harinas venezolanas, ¿no? Porque depende cómo la uses, si usas masa madre o no la usas, o sea, hay que tener en cuenta eso, pero tu recomendación, lo que tú tienes como experiencia. Lo principal es, primer concepto, la bollería, para mí la bollería aguanta mucho más fácilmente el frío que el pan, ¿vale? Okay. Debido a toda la carga de grasa y azúcar que lleva, ese poder emulsionante que nos da, pues, masas mucho más extensibles, etcétera, para mí aguanta mucho. Y que realmente también suelen llevar más cantidad de levadura, ¿vale? Por lo tanto, te aguanta mucho mejor el frío que el pan. Incluso en harinas un poquito débiles, ¿vale? Okay. Eso uno. Y dos, lo principal es, aquí el gran cambio es si lleva masa madre o no, ¿vale? O sea, que realmente lo que hace que una masa, tú digas, o sea, siempre, primer concepto, cualquier cosa, con más fermentación mejor. Por lo tanto, la mejor manera de controlar la fermentación es en frío. ¿Ok? Claro. Cualquier cosa, si puede pasar una noche en frío, para ser livianos, para la gente que hace pan en casa, mucho mejor. Aquí el gran cambio será que cuando nosotros utilizamos masa madre,
Durante esta fermentación creamos una cosa llamada acidez, ácidos orgánicos. Estos ácidos serán los que nos van a degradar, no ellos directamente, pero sí que van a activar las proteasas, que nos van a joder la masa, entre comillas, nos van a degradar parcialmente el gluten, especialmente lo que tú has dicho, las harinas venezolanas, tal. Por lo tanto, una bollería sin masa madre, solo levadura, es muy difícil que te dé problemas en una nevera. Yo lo aconsejo siempre el frío, siempre. Es lo mismo que congela mucho mejor. La mayoría de panaderos trabajamos la bollería congelándola. O sea, esto te iba a decir que yo aquí había visto que hacen las masas, pasan un tiempo de reposo afuera, dependiendo de lo que quieran, luego forman y formadas se van al congelador y ahí se quedan hasta que van a salir para trabajar. Por un tema logístico y después porque, por ejemplo, el croissant lleva, o sea, yo no puedo hacer, o sería tremendamente complicado, mañana si yo necesito vender 117 croissants, pongo, 17, hacer un pastón de 117 croissants. Es inviable. Pero si mañana quiero vender solo 87, no puedo variar yo lo llamo pastón, bueno, pero no sé, esa unidad, ¿vale? Sí, entonces, cuando tú produces bollería dulce, lo que sueles hacer es hacer unas cantidades fijas, lo estocas en el congelador y de ahí se saca para fermentar. O sea, mi bollería es así y fermenta después un día. O sea, no es que el congelador se vaya a una fermentación rápida de cocción, sino que tú preparas un día para el día siguiente cocer. O sea, lleva todo un día de fermentación igualmente. Aparte la fermentación... ¿Me estás hablando del croissant? ¿Eh? ¿Me estás hablando del croissant? Por ejemplo, croissant y cualquier bollería dulce, para mí, la base es mínimo un día a otro. Si yo lo he hecho en producción anterior y lo he estocado en el congelador, perfecto, porque insisto que tiene mucha más durabilidad gracias sobre todo a las grasas, ¿vale? Que nosotros nos encontramos. Aquí el tema es, Carlas, el tema es que el gran problema son los mejorantes. Los mejorantes. O sea, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con harinas completamente limpias y no añadimos ningún mejorante químico, nosotros, por ejemplo, añadimos malta enzimática, añadimos acerola para el punto de vitamina C, añadimos estas cosas. Esto, ¿qué nos da? Que nuestra bollería, por ejemplo, en el congelador solo aguanta una semana. O sea, la vida útil de mi bollería, yo sé que si pasa una semana cae en picado, ¿ok? Por lo tanto, es importante que el tiempo de congelación no sea muy largo, pero siempre recomiendo el frío. Ok, por ahí te acaban de preguntar que entonces, ¿del congelador a dónde lo llevas entonces? ¿Lo pasas a la nevera? Frío hasta el día siguiente, y a mí me gusta mucho trabajar a temperaturas bastante altas de frío, en bollería especialmente. Nosotros tenemos el frío, depende de la época del año, pero ahora, por ejemplo, la tenemos alrededor de unos 15 grados. 15 grados de un día a otro, 24 horas o 20 o 18 horas, de un día a otro. Por lo tanto, tú ves que la bollería va trabajando, va creciendo, va formando un producto... ¡Llegó Cristian! ¡Ah, Cris! ¿Qué pasa, Cris? ¿Cómo estamos, pana? Ya llegó el sabor, la saborosidad. El sabor. Me sale más cubano que maracucho, pero bueno. Sí, ya lo noté. Lo siento. No es maracucho para nada. Para nada. Entonces, la malta enzimática, si no existe, ¿con qué sustituyes? Pues te la puedes hacer, la malta enzimática, no, pero lo mejor sería que haya un aporte de escaldado. O sea, que tú, si has hecho algún cocido antes, algún escaldo de harina, cállate, Cristian, pues entonces ya tienes una parte de almidón roto. O sea, poner tijeritas cuesta mucho, porque las tijeritas vienen de algo germinado, de una malta enzimática, de un agua germinada, del bagazo de la cerveza, por ejemplo, ideas, ¿no? Caseras, pero si no, puedes poner, ¿qué? Pues más almidón roto, que estaría en un escaldado. Bueno, pero me he ido a la pregunta, me ha hecho la persona. Ya tú sabes que tienes conmigo el compromiso de escaldados y cocidos, lo estoy diciendo. Es verdad. Ahora ya no puedo escapar, ya no puedo escapar. No te puedes escapar, ya lo sabes. ¿Alguna pregunta más o qué? Ok. Que aquí va, pero nada, 2 o 3 preguntas rápidas, aquí tenemos que ir a cenar, ya son las 8:30 de la noche. Sí, que nos van a regañar la familia aquí, que aquí ya casi oscuro. Sí, eso es porque los venezolanos tienen sol todavía, maravilloso, sí. Exacto. Mira, tengo otra para ti. Recomendaciones de masa madre con la bollería. Sólidas, líquidas, cantidades, ¿qué nos puedes decir con eso? Primero, que tengan claro que es muy complicado. Es muy complicado y más a nivel profesional.
¿vale? Y os lo digo, yo soy un loco de la masa madre y trabajar exclusivamente con masa madre en la bollería cuesta mucho. Yo en la bollería lo que hago es mezclo las dos cosas. Hay un trabajo de masa madre, yo en mi bollería bajo la acidez, o sea, perdonad, se crea acidez, porque hay un trabajo de la masa madre y gracias al tiempo prolongado que os he dicho, consigo realmente que actúe. Porque también hay gente que pone masa madre, he puesto, ya, pero es que has puesto tanta levadura o ha sido tan rápido que, pues muy bien, está muy bien para hacerte la foto, pero no más que eso. Entonces, el tema es lo que os digo de... ¿Qué te ríes? ¿Qué dicen por aquí? Cristian dice que le hace escaldada las arepas. Cuando le pone la mozzarella, ¿no? Cuando le pone la mozzarella por encima o el tal, esas arepitas ricas ahí que me las hizo en el horno de leña en Vilanova. Pues eso, la pregunta, ¿solo masa madre en bollería? Es muy complicado porque aparte, pensar que en un producto, por ejemplo, ¿cuál es el producto estrella? El panetone, otra vez, en lo mismo, de masa madre. Y mirar qué complejidad. Pero bueno, si vais a ello, ¿qué tenéis que conseguir? Primero, tiene que ser bollería muy rica en grasas y azúcares. Parece al revés. Uno piensa, hombre, no, que sea más baja. No. Pero esto es más difícil de explicar. El tema es que la masa madre esto es un poquito más largo. No sé si... Pero así, abuelo de pájaro, ¿por qué más enriquecida? ¿Por qué razón? Especialmente de azúcar. O sea, se ha comprobado que un porcentaje muy alto de azúcar consigue desinhibir, o frenar el trabajo de una parte de bacterias, ¿ok? Concretamente el San Franciscensis, ¿vale? Entonces, lo que haces es que con un porcentaje muy alto de azúcares consigues que casi no haya un trabajo bacteriano, eliminas la acidez y después creas otros compuestos, bla, bla, bla. Pero en resumen, aparte de eso, de un porcentaje alto de azúcar, que suele rondar casi el 40%, que eso para un venezolano no es nada, pero yo veo un 40 y digo, what the fuck, ¿vale? Y la otra cosa es masas madres sólidas, habitualmente, sólidas, muy oxigenadas. ¿Por qué se enrolla la masa madre? Fijémonos en el panetone, yo siempre hago lo mismo. La receta estrella es el panetone en ese sentido, con masa madre. Pues, ¿por qué suele ser sólida? Yo he hecho panetone con líquida, pero el resultado no es igual. ¿Por qué suele ser sólida? ¿Por qué se lamina? ¿Por qué se deja en agua? En agua, ¿por qué se hace? Para quitar la acidez al agua. Quitamos acidez, se lamina y se hace muy sólida para intentar que haya el máximo de potencia de levaduras. O sea, mucha oxigenación. Tú amasar una masa dura te cuesta mucho más. Cuando la laminas en los rodillos, la estás oxigenando. Por lo tanto, el oxígeno sabéis que multiplica las levaduras. Sí. Y entonces conseguimos mucha potencia de levadura, muy entrenada, muchos refrescos consecutivamente. O sea, si tú tienes una masa madre en la nevera que hace una semana que no utilizas y dices, va, la voy a refrescar y hacer bollería, no lo vas a conseguir bien. No, tienes que ¿vale? refrescar la leche. Exacto. Ya En va, cambio... perdón que te interrumpa. No, sí. no, dale, mejor. No es por eso. Un paréntesis. Porque están diciéndome que escaldó de verdad las arepas porque puso agua caliente con la harina de maíz, pero ya va, yo también hago las arepas con el agua tibia y la harina de maíz. Yo siempre he hecho mis arepas con agua tibia hacia caliente, no con agua fría. Ya, perdón, pero es que había que hacer paréntesis, porque se volvieron locos con el escaldado. Yo me acuerdo que esto lo hablé cuando vino Cristian en mi casa, y eran las cosas que yo, por ejemplo, todo el maíz que utilizamos poquito, porque no es tanto de aquí, todo el maíz que utilizo es tostado y escaldado. Y realmente, sí, en mi parecido de bien, aquel que he dicho que hay muy poco azúcar y tenemos aceite de oliva, pues lo mismo, para conseguir ternura, escaldamos, pero antes tostamos. Porque lo mismo, el maíz es de las pocas grasas animales tostadas, ese sabor a palomitas, a maíz tostado, que realmente es adictiva. Vegetales, quiero decir. Pensar que la mayoría de grasas animales son adictivas, las vegetales cuesta mucho más. Y la del maíz es de las pocas. ¿Alguna pregunta más? A ver, de las que escribí no, pero si quieres que alguien te diga algo más, el uso de prefermentos, por ejemplo, una viga o un pulish en una masa dulce, sí, ¿por qué no? Sí, es más que nada, yo lo vería por texturas. Una de las más utilizadas, por eso de los prefermentos más utilizados en masas dulces, es la esponja. ¿Vale? Sí. La esponja significa, ya sabéis, que es la harina, os hago como una autólisis, pero con la levadura. Pero con la levadura. Cabo, ¿no? Para intentar una autólisis muy larga de 2-3 horas, que fermente mucho con el total de levadura y después añado el resto. Y ahí consigo una cierta tenacidad, ganar fuerza. Especialmente si... Dime. Que es la que más usan. Y sobre todo para panes enriquecidos, la que más se usa es la esponja.
Exacto. Lo que tú dices, pues. Pero yo recomiendo lo mismo, yo recomiendo trabajar. También es verdad que eso se utilizaba tradicionalmente mucho la esponja, porque luego normalmente los panes dulces no se les daba o no se les da mucho reposo en bloque. A mí realmente yo no me gusta mucho porque como también utilizamos muy poca levadura, porque es masa madre más un poquito de levadura, nosotros luego los reposos en bloque, si tú haces un reposo en bloque grande y le das unos pliegues si hace falta, etcétera, realmente no te hace falta tanto la esponja. O sea, muchas elaboraciones con esponja es porque termina el amasado y ya se ponen a producir, a dividir, Exacto. a formar, a lo que sea. Entonces ahí Sí. hace falta mejorantes o esponja, que es la parte saludable, ¿no? Hacer con saludable, natural. ¿Qué más? Sí, sí, bueno, entre comillas, porque también eso está Sí, levadura. sí, A ver, eso es escaldado. ¿El ¿Dónde qué? pongo? A ver. Mira, Lo está de la arepa. preguntando. Sí, escuchadme, si vais a hablar de arepas, yo os dejo un Insta Live de arepas y os escucho yo a vosotros, que no tengo puta idea de arepas. solo sé que están buenas. Ay, qué cómico. Por ahí dice que dónde pueden comprar tu pan online porque son de Barcelona. Cuéntalo. Barcelona, pues en Ametller Origen, si entran en Ametller Origen, por la web online, pues ahí está para toda Barcelona. Sí. Y los de Vilanova, obviamente, en la Espigador, y los de Andorra en Espícula. Y también he visto antes un par o tres de preguntas de mi libro, La Revolución del Pan. Y hace tiempo me han dicho que está agotado en muchos sitios y contacté con la librería hace 2 días. ¡Hostia, Alberto! Alberto Chicote, ¿qué tal? Esto ya, esperar que me pongo la americana, que me la ha dejado, y la corbata, porque uno no puede estar en un live con Alberto mirándote y así. Mira, Bueno, ¿qué pues, quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? vale, tú también te lo merecías, siempre sí, Carmen, siempre sí, No. sin No, duda. no. Mira, yo que me Sin planché duda. el pelo. Exacto, yo también me lo planché. Pues Sí, eso, no, hacia arriba. el libro, mira, aquí también me lo pone uno. El libro sí, ahora mismo no se encuentra y hay una pequeña buena noticia, pero aún no lo puedo decir porque esta semana me confirman. Así que esperar sus, ya lo diré por Instagram. Sí, cuando lo tengamos en cocidos y escaldados, él le cuenta sobre Eso, va. Pues va, nos dejamos ya porque ahora sí que tengo que ir a cenar, si no me matan. Pero no me voy sin antes preguntarte algo importante. Uy, a ver. Qué miedo. Jordi, ¿el pan engorda? La respuesta es no, engordas tú. No, pero escucharme, muy fácil. El pan como vehículo de transmisión de nutrientes, de fibras y de carbohidratos saludables del cereal no tiene que engordar. El pan es una manera que el ser humano vio que podía consumir cereal, primero, digerible, y segundo, que se conservara en el tiempo. Para eso se inventó el pan, no por otra cosa. Pensó, el cereal entero, los granos no me los puedo comer, porque los tengo que fermentar, los tengo que cocer de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor? Tengo que hacer eso, tengo que triturarlos de alguna manera. El tema es que en lo que hemos convertido el pan, cuando el pan es solo harina refinada, que le hemos quitado todos los nutrientes positivos, es solo rápida fermentación, con un montón de levadura, cuando está lleno de azúcares, cuando está lleno de grasas, esto para mí no es el objetivo final del pan. Y ahí obviamente el pan tiene una mala fama actualmente, y ese pan se la merece. Pero un pan bien hecho, con harinas enteras, ya sea integral 100%, 80%, me da igual que integralidad. La fermentación, masa madre. Y masa madre es uno de los alimentos más estables, o sea, te aporta muchos nutrientes y encima te estabiliza realmente la dieta. Bueno, ¿no lo veis? No me queda más que agradecer, hay que preguntarle a Pan Casero lo de la margarina. Eso es, el origen, pero por aquí he escuchado 1000 teorías y me han gustado. Ahora yo voy a leer sobre eso. El origen, no de la margarina, porque... Yo estoy leyendo, yo voy a terminar de leer. Bien, solidificar una grasa vegetal, estoy seguro que es muy antiguo. Quiero saber el origen de hidrogenar las grasas vegetales. Sí, ya vamos a leer de la hidrogenación. Leemos. Venga, va. Chao, nos vemos, ¿vale? gracias por todo, que estés muy bien, un abrazo. Mira, está Pan Casero, ¿qué pasó con la margarina? Eso. Ahora hacer uno y pelearos. Pero que es margarina es vegetal, es manteca vegetal. Yo me quedo con eso. Chao. Chao, Jordi, chao. Adiós, muchachos.